Mi primer proyecto en Java, un juego de dominó en red, originalmente hecho en la versión 1.0 del JDK, que quiero convertir a un proyecto ejemplar. Uno de los problemas más grandes es que desarrollé el juego usando lo que yo bauticé como programación lineal. Originalmente iba a titular este video como programación no lineal, pero por suerte se me ocurrió buscar este concepto y encontré que no tiene nada que ver con el desarrollo de software. Así que lo llamé programación orientada a eventos. Solo hay que echar un vistazo al servidor para darse cuenta de a qué me refiero. Al iniciar el modo servidor, obtengo las conexiones de los clientes, reparto fichas y después reviso si tengo la mula de 6, en cuyo caso el servidor será el primero en jugar. Pero si no, entonces en otro ciclo le pregunto a cada jugador si tiene la mula con el mensaje mula y después leo su respuesta. Si esta es tiro, entonces ya sé que tiene la mula y ese será el primer jugador. Pero si responde paso, entonces continúo y le pregunto al siguiente jugador si tiene la mula. Una vez que determino al primer jugador, comienza la partida. Lo que se hace evidente es que el programa está hecho de una manera que llamo lineal, es decir, los eventos se van programando en el orden en que se espera que sucedan, y así es como funcionaban las aplicaciones de antes, y de alguna manera me las arreglé para que funcionaran con múltiples threads, pero los programas ya no funcionan de este modo, y yo creo que este es uno de los mayores problemas hoy en día, tanto para aprendices como para profesionales. Sus programas no pueden llegar muy lejos porque no comprenden los nuevos modelos de desarrollo. Eventualmente, lo que ha sucedido es que alguien más ofrece frameworks para que puedas fácilmente crear aplicaciones. Y sí, con unas cuantas líneas de código haces un programa, pero tarde o temprano te darás cuenta que ahora estás limitado a la capacidad del framework, además de que caes en la clásica trampa de la oferta y la demanda. Decides dedicarte a un framework fácil de usar, y cuando buscas oportunidades de trabajo, te das cuenta que compites con miles que hacen lo mismo, y tu valor como programador desaparece. El nuevo estilo de programación, al que llamaremos programación orientada a eventos, consiste en desarrollar aplicaciones donde el código se ejecuta en una forma no lineal, es decir, en cualquier orden. Por lo tanto, tu trabajo como programador es crear un programa de tal manera que sin importar lo que haga el usuario, tu programa evoluciona ordenadamente. Para actualizar el código, lo que hice fue cambiar el enfoque. En lugar de ver el problema como algo lineal, ahora lo vamos a ver como una secuencia de eventos que se pueden presentar en cualquier momento. Y por lo tanto, lo que el programa hará es manejar esos eventos. Para esto, definí una nueva interfase, Player Listener, que tiene definidos los métodos que corresponden a cada evento que espero recibir de las conexiones. Player Connected significa que un usuario se ha conectado. Player Message se invoca cuando un cliente me envíe un mensaje, y así. El mecanismo es parecido a cómo se manejan los eventos de Swing, por eso lo llamé Player Listener. Ahora, en lugar que el servidor guarde una lista de sockets para comunicarse con cada cliente, lo que hice fue crear una nueva clase Player Connection. Su trabajo es simplemente estar escuchando al socket e informar a quien desee ser informado del evento que se ha presentado. La propiedad Listener, de tipo Player Listener, es la referencia que usaré para informar de los eventos. Fíjate cómo funciona ahora el juego. Al iniciar, creo un objeto Player Connection e invoco a su método Accept Connections. Este método crea un thread que funcionará con el método Run as Server. Y lo único que hace es estar esperando conexiones del socket. Cuando alguien se conecta, creo un nuevo objeto Player Connection, el cual en su constructor invoca al mensaje Player Connected. Por supuesto, el listener de cada conexión es GameController, una nueva clase que se dedicará a controlar el juego, mucho mejor que hacerlo desde la clase GameBoard, que debería representar solamente la mesa del juego. GameController implementa la interfase Player Listener, porque es quien atenderá a estos mensajes.
Cuando GameController recibe el mensaje Player Connected, invoca al método Start de la conexión, el cual inicia otro thread. Este thread también es sencillo, porque solo se limita a leer una línea de texto del socket, y cuando la obtiene, reporta el evento con el mensaje Player Message, que nuevamente atenderá GameController. Suena muy enredado, ¿verdad? Pero no es así, porque cada componente es muy simple. La conexión del servidor solamente acepta conexiones y crea objetos Player Connection. El objeto Player Connection informa que se estableció la conexión y después se dedica a leer líneas de texto y reportarlas cuando se presenten. Eso es todo. Por lo tanto, el programa principal en GameController ahora se limita a manejar eventos. ¿Qué hago si se conecta un usuario? ¿Y qué hago si llega un mensaje de un jugador? Esto es lo interesante de este modelo, porque con todo lo que establecí, de aquí en adelante ya no tengo que pensar en conexiones, ni en leer del socket, y mucho menos en hacer esas pausas que consumían todo el tiempo del procesador, porque todos los threads que creamos están dormidos la mayor parte del tiempo. El thread del servidor solo se activará cuando alguien se conecte, y los threads para cada jugador se activarán únicamente cuando el jugador envíe un mensaje. Súper, ¿no? ¿Cómo puede el juego funcionar así? Bueno, pues otra cosa que no he mencionado es que mejoré bastante la interfase de usuario, pero de eso hablaremos después. Lo que te quiero mencionar por ahora es que cuando un jugador se conecta, este es agregado a una lista de jugadores, y cuando recibe la conexión del cuarto jugador, entonces GameController cambia la interfase de usuario para mostrar un botón que el usuario presiona cuando esté listo para comenzar la partida. Presionar este botón invoca al método StartGame, y es aquí donde todo comienza. Nuevamente reparto fichas y busco si tengo la mula de 6. Si la tengo, entonces hago el primer tiro y le indico al jugador 1 que es su turno, porque el servidor es el jugador 0. La variable playerTurn me dice de quién es el turno. Si playerTurn es igual a -1, significa que yo no tenía la mula. Y ahora, en lugar de enviar el mensaje a cada jugador y esperar su respuesta, le pregunto a todos a la vez, y solo el que tenga la mula va a responder. Y aquí termina el inicio del juego. Pero lo que sigue sucederá en Player Message, porque es el método que se invocará cuando llegue cada mensaje. Si el jugador recibe el mensaje tiro, entonces determino el número del jugador y con esto ya sé de quién es el siguiente turno. Básicamente el juego se maneja con los mensajes te va, cuando le indico a un jugador que es su turno, y tiro, cuando el jugador responde su jugada. Por supuesto hay más mensajes como cuando el jugador se queda sin fichas, cuando pasa y demás. Pero con esto ya te puedes dar una idea de en qué consiste esta técnica de programación orientada a eventos. Te voy a mostrar cómo va el juego. La interfaz de usuario mejoró muchísimo simplemente pintando de verde el tablero. Ahora hay dos botones, dependiendo si se trata del servidor o los clientes. Este va a ser modo servidor. Cuando selecciono modo cliente, me pregunta el nombre del servidor. Así que aquí ya no puede haber confusión. Fíjate cómo le va asignando una letra a cada jugador conforme se va conectando. Cuando se conectan todos los jugadores, entonces aparece en la aplicación del servidor un botón para comenzar a jugar. El CPU se mantiene al mínimo, así que ya no estamos desperdiciando energía. Iniciar juego y listo.
Si deseas aprender Java o perfeccionar tus conocimientos enfocado en razonar antes que en memorizar, inscríbete a mi curso. Visita el link para más información.